que te frío. Ah, sí vio gato, le dije. Hoy sí el frío sí me pudo, sí. Yo que no uso camisa de manga corta, yo nunca. ¿Listo el pollo? Bien. Esperemos a que Melissa nos deje empezar. Después de regaños. Este es el grupo más fluctuante que he visto de número de personas. Sí. Ah, sí. Sí. La grabadora. Que ya no. ¿Quién dijo? Grave error. Grabo solo. La vez pasada se cayó y si no fuera por la grabadora nos quedamos sin casa. ¿Qué? Necesitan para un celular. ¿El mío? Puede ser cualquiera. Sí, porque dijeron que ya no, que porque... Sí, pero que veces se caen. Sí, sí. Sí, es mejor tener ahí el respaldo. YouTube más la grabadora. Sí. Pero yo no sé dónde me va. Pero sí, no, el dorado. Carita de steak. Bien. Pablo, en esta casa vamos a ver, o ya vieron Proverbios. En lo absoluto. Ni una ni la otra. No lo hemos visto. Pero sí se va a ver al video. Podría ser, sí. Que la próxima prueba. Sí, sí, si quieren, pues yo no decido. Bueno, algunas veces sí. Padre, gracias. Te invitamos a ser partícipe con nosotros de esta reunión, de esta lectura de la Biblia, donde queremos acercarnos a tu voluntad. Sabemos que es buena y que es agradable. Y no solo eso, sino que también dices, y con razón, que es perfecta. Y queremos gozar de la inmersión en esta voluntad para sabernos con una vida también, Señor, en la que nos sintamos agradados, contentos, repletos de propósito, sirviendo en comunión contigo, y que hoy cada palabra que leamos, Señor, que pase por nuestro entendimiento, baje a nuestro corazón, se transforme verdaderamente en vida, para que esto que hacemos tenga sentido, Señor. No por quien habla, no por quienes están acá, Señor, sino porque tu palabra es verdad. Padre, que así sea en cada uno de los que aquí asistimos, que tu palabra se haga una verdad, más allá de todo intelectualismo o emoción, se haga una realidad, una experiencia que sea reconocible por quienes nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale. Una pregunta inicial, muy boba. ¿Qué significa el loguito de YouTube de la clase de Biblia? Alfa y Omega. No lo sé, Ah, no, sí, no ya lo he te visto. ya lo habías dicho, es verdad. Yo, No, lo que No, pasa es que Sebas. Santi le puso un logo que a veces la gente no conociendo piensa que es como satánico. como esotérico. Sí. Entonces, no falta el que se lleva como el sustito. Podríamos hacer Sí, sí. Propongámosle a Santi. Fíjate las letras en griego para no ofenderlos. De Santiago estás cuando no. Y ahí, Santiago se lo regala. Santiago está por encima del bien y el mal. Sí. Ok, entonces vamos. Sí, se le puede cambiar la misma alfa y omega, pero en diferente letra, de pronto, que se vea. Que no sea tan gótica. El problema es el gótico. Ok. Muy, El problema está muy bacano. Sí, no, muy bien. Pero ok, que no sea tan gótico. Vamos. ¿En qué capítulo estamos? Yo creo que Aleja nos puede ilustrar. vamos a ver si sí. La monitora, por favor. Isaías 53. Terminamos ahí, ¿no? Sí, sí vio que sí, porque yo lo escuché por ahí. Ok. Pensaron que me iban a corchar. Casi. No. Es que
Isaías capítulo 54. Ya del capítulo 55 en adelante, empezando pues en el 54 también, todavía hay vestigios de las profecías que se refieren al cautiverio en Babilonia. Pero a partir de este capítulo ya las profecías van a ser de cómo es la restauración de Israel, cómo va a ser el reino mesiánico. Y ya nos vamos dejando de lado todo aquello de Nabucodonosor, de los reyes de Asiria, que tanto hemos estado, digamos así, como leyendo en todos los capítulos anteriores. Regocíjate, estéril, que no has parido. Entona un grito de alegría y exulta, tú que no has estado de parto, porque los hijos de la abandonada son más numerosos que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, extiende las lonas de tus moradas. No te cohibas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda, y tu descendencia poseerá las naciones y poblará las ciudades desiertas. Nada temas, que no serás confundida. No te avergüences, que no serás afrentada, porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a recordar el oprobio de tu viudez, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que es el Dios del mundo todo. Del versículo 1 al versículo 5, ¿no se les parece algo a un texto del Nuevo Testamento? ¿Recuerdan cuando estudiábamos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas? Cuando él utilizaba esta expresión, parafraseando al profeta Isaías, sobre los hijos de la casada y la estéril, y la que fue abandonada. Vamos a leerlo, para que veamos qué sentido le da Pablo a esto. Gálatas capítulo 4, verso 27. ¿Quién lo quiere leer? Dice, así dice la Escritura, alégrate tú. Gálatas 4:27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Ok, ahora lee antecitos el contexto antes de eso, el contexto en el cual el apóstol Pablo está explicando este pasaje de la Escritura, con referencia a la iglesia de Israel. Alegoría de Sara y Agar. Ajá. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú quedas sano. Excelente, gracias Zule, porque la tomaste desde donde era. Miren, este pasaje es supremamente importante. Miren que no es coincidencia que justamente ya después en el del capítulo 53, que fue lo último donde se habló de cómo iban a salir ellos de Babilonia, que Dios los iba a sacar como tranquilos, que incluso iba a poner guardias delante de ellos, que él iba a precedir como ese tránsito de la esclavitud de Babilonia a la tierra prometida, a través de lo que Zorobabel y Nehemías iban a gestar en toda esa reconstrucción. Dios estaba con ellos. Ya acá, ya nos están hablando de cómo va a ser Sión o el monte Sión. Y el apóstol Pablo hace uso de una alegoría bien interesante, y es que toma a Agar, la esclava egipcia, como simbolizando el antiguo pacto. El antiguo pacto, ¿cuál es la esencia del antiguo pacto? ¿En qué se sintetiza el antiguo pacto? La ley. En la ley. El antiguo pacto es la ley. Yo cumplo la ley, yo me comprometo. Un pacto es un compromiso entre dos o más partes. Entonces, yo me comprometo a hacer esto y Dios se compromete a hacer esto. Es un pacto entre Dios y el hombre.
¿Cómo se sella ese pacto? ¿Cómo se celebra, como abogado, cómo se celebra ese contrato? Circuncisión. Con la circuncisión. La circuncisión es el sello donde yo me adhiero, es la firma del ser humano con la que el hombre firma ese pacto. Para, digámoslo, haciendo una analogía con un contrato moderno. Pero, obviamente, con la connotación de que sea una circuncisión, la connotación quiere decir sobre mi simiente. Yo me comprometo a que mis hijos y mi descendencia y mi casa van a cumplir tu pacto. Entonces el hombre, por eso es que es el sacerdote de la casa. En Israel, en los judíos, ¿por qué? Él es el que tiene que velar porque ese pacto con Dios se cumpla, él y su casa, su esposa y sus hijos, hasta que los hijos tengan 12 años y sean circuncidados, y cuando el niño sea circuncidado, entonces él ya se lo delega, se lo entrega al Señor y dice, listo, usted ya tiene que, cuando usted cumpla esta edad, en su bar mitzvah, usted ya se va a encargar de seguir esta tradición y celebrar ese pacto con su familia. Entonces, estas expresiones son completamente mesiánicas. Sión, la expresión Sión se utiliza para el nuevo pacto y para la gracia. Escuchen esto. Sión se utiliza para la nueva Jerusalén. Sión es la nueva Jerusalén en estas analogías del profeta. Y entonces, Agar es la esclava y los hijos de la esclava, sí, son hijos de Abraham, pero en una condición de menor rango. Los hijos de Agar y la descendencia de Agar tuvieron menor rango que los hijos de Abraham, que los hijos legítimos. Pero seguían siendo hijos, pero en un grado menor, de intimidad menor con su padre. Y los hijos de la libre, o sea, los hijos de Sarai, de Sara, representan la cercanía y un nuevo pacto con Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros, la iglesia, somos los hijos de la mujer libre, porque ya no estamos en el pacto de ley, de esclavitud. Ya nuestro pacto con Dios no es a través de la circuncisión, yo me comprometo a cumplir toda esta cantidad de estatutos y las leyes mosaicas, sino que tenemos otro pacto. Y ese pacto también tuvo que sellarse de alguna manera, porque todo pacto necesita una garantía de ese cumplimiento. Pero en este nuevo pacto, la garantía de ese cumplimiento no es la circuncisión, sino que la garantía es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, es quien garantiza el cumplimiento de ese pacto. Esta es la alianza nueva y eterna, ¿cierto? Y esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Por eso él dice, este es el nuevo pacto, esta es la alianza. Quien come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, entra a ese pacto. Entonces el pacto, el intermediario de ese pacto es Cristo. En la antigua ley o en el antiguo pacto eran nuestras obras sumadas a la circuncisión las que garantizaban que yo estuviera dentro del pacto. ¿Sí me hago entender? Entonces Pablo hace uso de esa figura. ¿Queda alguna duda con eso? ¿Alguien quiere preguntar algo, aportar algo? Sí, pero es Dime. es que ahí, Un poquito sí, un poquito no. pues como que tiene que ver con el tema y no a la vez, porque ahí leían algo de la mujer embarazada. En varios de los evangelios yo leí algo como de que es mejor como que la mujer no esté embarazada en los tiempos. Sí, claro, en Mateo capítulo 24. ¿Por qué hablan tanto como de que No, el eso embarazo fuera algo malo? no, en lo absoluto, mira. Eso es una expresión semítica dentro del coloquio semita del pueblo de ellos para decir, como decir la siguiente expresión: está lloviendo a cántaros. Una mujer embarazada, si usted está en embarazo, o mejor ni quede embarazada, porque va a ser situaciones tan difíciles que usted, con esa barrigota, perdóname la expresión, no va a poder correr igual de lo duro que va a venir sobre Jerusalén. Y es que en el año 70 después de Cristo, cuando Tito el emperador sitió la ciudad, estar embarazada no es que fuera muy práctico.
Entonces es una expresión de premura, de mucho cuidado y de velar y estar atento. No es de menosprecio hacia el estado de preñez, ¿cierto? No tiene que ver nada, pues lo uno con lo otro, no. Simplemente es una expresión de corra, no le conviene esa situación. Todo lo contrario, si leemos el primer mandamiento que Dios le da al hombre, al ser humano, es ¿cuál? Exactamente. Crezcan y multiplíquense. Ese es el primer mandamiento, que incluso nuestro Señor utiliza como argumento para aquellos rabinos que estaban discutiendo sobre si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa. Ah, que se le quemó el arroz, entonces carta de repudio. Yo estaría súper repudiada. Entonces nuestro Señor les dice, pero es que antes no fue así, y les cita un mandamiento antes de Noé. O sea, que Jesús se va hasta el principio fundamental y el primer mandamiento que Dios le da a los seres humanos. Y yo creo que ellos quedaron cual condorito. Entonces, nótese que aquí ya nos van a hablar de lo que es la Nueva Jerusalén y la época mesiánica, cómo va a ser esa restauración, con lo que el apóstol Pablo nos da luces para que entendamos este pasaje. Regocíjate, estéril, que no has parido, entona un grito de alegría y exulta, tú que no has estado de parto, porque los hijos de la abandonada son más numerosos que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda. Hasta aquí se está refiriendo a la Israel que va a ser reconstruida, la abandonada, la que no ha tenido hijos porque ya se habían perdido muchas tribus en los cautiverios y por la invasión de los asirios. Dice, ensancha el espacio de tu tienda, extiende las lonas de tus moradas, no te cohibas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, la reconstrucción de todo el templo de Jerusalén. Porque te extenderás a derecha y a izquierda, y tu descendencia poseerá las naciones y poblará las ciudades desiertas. Nada temas, que no serás confundida, no te avergüences, que no serás afrentada, porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a recordar el oprobio de tu viudez, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que es el Dios del mundo. ¿Cómo le llama en los evangelios y en el Apocalipsis Jesucristo a la iglesia? La novia. La esposa. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Okay? Entonces aquí se están yuxtaponiendo el Israel restaurado y la iglesia y la Nueva Jerusalén. Eso es como una especie de fusión. El profeta está hablando tanto de la iglesia como del Israel en restauración. Miremos en ese contexto de Gálatas en el que Pablo nos hablaba para que comprendamos entonces esta visión de la Nueva Jerusalén. Como mujer abandonada y desolada de espíritu te ha llamado el Señor, y la esposa de la juventud puede ser repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia te recojo. En un rapto de cólera oculté de ti un instante mi rostro, pero con amor eterno me apiadé de ti. Miren el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando leíamos Deuteronomio sobre bajo qué circunstancias se podía repudiar a una mujer? Y miren cómo dice él, como mujer abandonada y desolada del espíritu te ha llamado el Señor, y la esposa de la juventud podría ser repudiada. Es la pregunta que él hace, ¿cierto? Como asumiendo que él nunca les dio carta de divorcio, que la carta de divorcio ellos creían que la tenían con Dios, pero que él nunca se las dio, que eso era lo que ellos pensaban, pero que Dios en ningún momento tuvo los planes de separarlos a ellos de él, que sus planes no eran ese. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que ellos estuvieran en Babilonia? Porque Dios apartó su rostro, porque ellos primero lo apartaron del Señor, y si ellos se apartan del Señor, entonces es esa la causa de ese abandono, pero nos aclara que es un abandono temporal. Pero con gran misericordia te recojo. En un rapto de cólera oculté de ti un instante mi rostro, pero con amor eterno me apiadé de ti, dice el Señor, tu Redentor. Me sucede como en los días de Noé. ¿Saben a qué pasaje se está refiriendo?
por allá en capítulo 6, como versos 6 y 7 de Génesis, cuando él dice, Génesis 9. sí, bueno, lo puedes leer. Y me he arrepentido de haber hecho al hombre. Ah, no, es 6, es Ah, Génesis sí, 6. que aparecía asterisco, Génesis 9. Pero yo creo que está haciendo referencia a lo que está hablando este pasaje sobre Sara, el anterior. Génesis 6. Las costumbres perdidas de los hombres ocasionan el divorcio y construcción del arca. No, Lee más abajo, no, es el 9, es el 9. seguro. Sí, es cuando hace el arco iris. Bendice Dios a Noé y a sus hijos, pacto del Señor con Noé, embriaguez involuntaria de este. Sí. Dios ahí tiene un antropomorfismo en el que él dice, ¿qué es antropomorfismo? Es cuando Dios hace uso del lenguaje humano para expresar, digámoslo así, como cosas de hombre. Dice, después bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, creced y multiplicaos y poblad la tierra, que teman y tiemblen ante vosotros todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo y todos cuantos se mueven sobre la tierra. Todos los peces del mar están sujetos a vuestro poder, y todo lo que tiene movimiento y vida os servirá realmente. Todas esas cosas sí, son sí, las sí. del reino, así como las legumbres ¿Será y este? hierbas. No, será este Pablo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha Sí. en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de Y se continuo solamente arrepintió. al mal, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Sí, ¿ese es qué capítulo? 6:5. Ah, no, sí, es 5, sí, no. Me dejé llevar por el comentario de... Sí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Se dejan llevar de las mujeres. Sí, era por allá, Génesis capítulo 6, 5, sí. Ok. ¿Qué pasa? Entonces, eso es un antropomorfismo. Ese Dios, cuando dice se arrepiente de haber creado al hombre. Pero entonces, mira que en la Biblia, en la versión que leyó Sebastián, dice le pesó en su corazón. Porque en el hebreo, en el que fue escrito el Génesis, no es como el hebreo moderno, no, en esa palabra arrepentimiento se utilizaba para todo, para pesadez de corazón, entonces por eso aclaran, y me pesó en el corazón, es un antropomorfismo, porque Dios no se arrepiente, Le dolió. le pesó, como me dolió, como cuando uno tiene al niño que está haciendo algo malo, vos no le enseñaste a decir groserías y te llega a la casa con la primera grosería, entonces me duele, no, es como algo así. Sí. Que te duele, es tu hijo que está haciendo lo incorrecto, te pesó en el corazón, me arrepiento de haberlo formado. Entonces ese tipo de expresiones en las escrituras se llaman antropomorfismos, atribuirle a Dios sentimientos o emociones humanas. Antropos en griego es hombre, morfo, forma, entonces forma de hombre a Dios. Bien, entonces dice, me sucede como en los días de Noé, cuando él le pesó en el corazón haber creado, pues le pesó en el corazón igual que en este tiempo, cuando juré que las aguas de Noé no inundarían más la tierra, así juro yo no enojarme contra ti, miren lo que dice el Señor, así juro yo no enojarme contra ti ni amenazarte, que se retiren los montes, que tiemblen los collados. No se apartará de ti mi amor, ni mi alianza de paz. Vacilará, dice el que se apiada de ti, el Señor. Estas palabras eran de completa consolación, de consuelo para el pueblo de Israel. Y son promesas eternas que el Señor ha hecho con su pueblo. Aquí estamos hablando del pueblo judío, del que está viviendo en el antiguo pacto, y son también es una alianza también, o son palabras que se hacen extensivas a través del pacto, el nuevo pacto con Cristo, de la iglesia para nosotros. Es decir, la iglesia también puede reclamar estas promesas. Hay promesas que no son para la iglesia, sino que siguen siendo para el pueblo de Israel, porque Dios no olvida cada una de sus promesas. Y por eso el pueblo judío es bendecido, al judío de verdad, al judío de corazón. Pese a que no reconoce al Mesías, ellos tienen un pacto con Dios y ese pacto sigue vigente. Simplemente que el pacto de sangre de Cristo
es un pacto mucho más perfecto. Aunque el otro no es un pacto perfecto, igual sigue produciendo efectos y bendición para el pueblo de Israel. No es que no sea perfecto, porque el pacto en sí es bueno. El problema es que depende de que yo marche bien en ese pacto, y el ser humano vez tras vez ha demostrado que incumple el pacto o su parte del pacto. Entonces por eso la alianza de Cristo es perfecta, porque Él sí cumplió a cabalidad la ley para que nosotros no tuviéramos que cumplirla, y Él hacer un sacrificio vicario por cada uno de nosotros. Miren estas palabras tan bonitas: así juro yo no enojarme contra ti ni amenazarte, que se retiren los montes, que se tiemblen los collados, no se apartaré de ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará, dice el que se apiada de ti, el Señor. El mío dice Yahvé que te quiere. El mío también. Tan tierno. Sí. Y miren que en los evangelios también Juan, por ejemplo, dice, y Santiago también hablan del amor de Dios, y hablan: nada nos separará del amor de Dios, ni vacío, ni collado, ni situación, nada podrá apartarnos del amor del Señor. Está ratificando para la iglesia esta manera de ser de Dios. ¿Queremos saber cómo es Dios? Miren cómo es Él. Es que en estas profecías se nos está destapando cómo es el corazón de Dios para con nosotros. Lamentablemente muchas veces cuando estamos leyendo las Escrituras vemos: ay, pero Dios mandó el diluvio, pero ¿por qué? ¿Y por qué hizo todas esas cosas? Y nunca nadie lee uno de estos versículos. ¿Han visto? Las personas que quieren como desacreditar las Escrituras, la fe, siempre utilizan 2 o 3 versículos, pero no se atreven a decir ni por qué Dios hace lo que hace, y ni mirar las razones, ni decir que Dios está diciendo que tiene un pacto de amor con nosotros eterno. Entonces sacamos a Dios completamente y lo vamos encasillando conforme a un ideal o una forma de pensar que yo tenga. Y a Dios hay que, digámoslo así, recibirlo en su conjunto, con su santidad, pero también con su justicia. A veces solo queremos que nos hablen del amor de Dios, pero no queremos saber nada de cómo es su justicia. ¿Y yo cómo voy a amar a alguien que no conozco a plenitud? Solo conocer la faceta de alguien es muy complicado, ¿cierto? Bueno, versículo 11. Pobrecita, azotada por la tempestad, sin consuelo. He aquí que voy a poner tus piedras de jaspe y tus cimientos de zafiro. Te haré almenas de rubí y puertas de carbunclo, y toda cerca de piedras preciosas. Estamos hablando de ornamentos y de pedrería preciosa, refiriéndose a Sión. Esto también tiene un paralelo con la Nueva Jerusalén, pero aquí se están refiriendo: otra vez va a ser erigido el templo del Señor en su majestuosidad, de la misma forma que lo había edificado Salomón. Voy a poner tus piedras de jaspe y tus cimientos de zafiro, te haré almenas de rubí y puertas de carbunclo, y toda tu cerca de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán adoctrinados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Serás fundada sobre la justicia, estarás lejos de opresión, pues no habrás de temer, y del terror, pues no se te acercará. Si te atacare alguno, no será él parte mía, y quien te ataque caerá ante ti. He aquí que yo he hecho al herrero, que sopla el fuego de las brasas y forja armas según su oficio. También he hecho yo al destructor para aniquilar. Toda arma forjada contra ti no prosperará, y a toda lengua que contra ti se alce en juicio condenarás. Tal es la heredad de los servidores del Señor, y la justicia que de mí les vendrá, oráculo del Señor. Este es un pasaje muy bonito, porque nos habla de cómo va a ser la reconstrucción del templo, y que nuevamente va como a llegar al corazón de los israelitas que están escuchando esta profecía, como en los tiempos de Moisés. Otra vez Dios iba a morar en esa ciudad, en Sión, y se va a hacer escuchar nuevamente. Claramente este texto tiene dos, digamos así, como que tiene dos alcances: el alcance hasta la reconstrucción del templo, y el otro alcance que es
la venida del Mesías, donde el mismo Mesías iba a enseñar en Jerusalén, ¿cierto? Donde él se iba a poder manifestar hacia todos. Dime. Acá nos están hablando todos nosotros o era solo a los de la época de esa. A los de esa época y a nosotros. Por eso dije que tiene como dos aristas. Dime. Cuando hablamos de la reconstrucción del templo, hablamos de un lugar físico, hablamos de un lugar espiritual o cómo, o Sí. esa dimensión es. Sí, en ambas. Primero están hablando de la reconstrucción del templo de Jerusalén cuando ellos regresan del cautiverio en Babilonia, que fue comisionado a Nehemías y a Zorobabel. Ellos reconstruyen el templo porque Ciro el persa les otorga, digámoslo así, como una capacidad económica para que ellos lo hagan. Ahí comienza a desarrollarse como toda esa gesta y otra vez es repoblada Israel. Entonces, en esa parte se refiere a algo físico. Templo que iba a durar hasta el año 70 después de Cristo. Que es este mismo templo del que están hablando, iba a ser destruido. Pero eso también fue anunciado, que ese templo iba a ser destruido. Sin embargo, el otro alcance que tiene esta profecía, o a donde va más allá, es a la expectación o a la era mesiánica, en la que Dios mismo, o sea, Jesucristo, iba a enseñar, e iba a manifestar, e iba a habitar dentro del pueblo de Israel, edificando y enseñando que las piedras preciosas iban a ser cada uno de los que iban a escuchar el mensaje de salvación, porque cada uno de nosotros, que es la enseñanza del Mesías, es un templo de Dios, porque alberga su espíritu, alberga el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, también es una alegoría espiritual, porque todos nosotros somos como piedras y fundamentos que edificamos un gran templo que se llama iglesia, o un gran edificio que se llama iglesia, y el apóstol Pablo lo explica muy bien en la carta primera a los Corintios. Explica cómo nosotros somos partes vivas de ese templo, vivo que es la iglesia, templo espiritual, cumpliendo la voluntad de Dios. Discúlpame, en ese templo que es destruido, allá en ese templo, Sí. es el mismo que en este momento estamos construyendo. Pero no lo han empezado a reconstruir todavía, están en planes. Es tan plano, es ese mismo. Porque dicen que si lo construyen, es porque no se acaba. Sí. Sí. Es ese muro del que solo queda un muro, pues, un templo del que solo queda un muro. El muro de los lamentos. Arriba hay una mezquita y como un lugar de peregrinaje musulmán, que es el dorado que se ve en las fotos. Ese es como el lugar de peregrinaje, La cúpula. la cúpula de la roca. Al lado queda una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. Y es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Entonces, he ahí el dilema. Pero ¿Tendría que destruir una mezquita de los musulmanes para construir el templo judío? necesariamente sí. Aunque hay algunos, siempre hay por allá, no llamemos judíos, llamamos personajes para no hablar mal del pueblo del Señor. Pero algunos que siempre le sacan la comba al palo, entonces dicen, no, lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer allá, al ladito o en otra parte. Algunos dicen que hasta en Roma. Eso hay una cantidad de, digámoslo así, de especuladores de dónde podría ser el templo a sabiendas del problema, pero todos sabemos dónde era que tenía que estar el templo. Y esa mezquita salió después. Según el Corán, ahí ascendió Mahoma. Y estamos hablando de qué año. Estamos hablando de Alta Edad Media. O sea, eso fue como en el 600, pero la mezquita se construyó fue como en el 1600, Pablo, ¿cierto? También hace Oye, por rato. ejemplo, lo quieren construir con qué finalidad, o sea. Lo tiene por la finalidad de no creer en Cristo. La finalidad es que ellos necesitan un templo para poder ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Sin templo, ¿cómo adorar a Dios? ¿Cómo ofrecer holocaustos? Ellos necesitan un templo y restaurar un sacerdocio, porque sin templo no hay sacerdotes, porque los sacerdotes se ocupan de las funciones del templo. O sea, no sería para nada bueno. Para ellos sería muy bueno. Para nosotros, con la revelación del Mesías, es innecesario, porque que Dios va a morar en ese templo, no moraría Dios, ¿cierto? No podría morar Dios cuando él dijo que el templo somos nosotros, y el Espíritu Santo va a pasar a morar. Ahora ya hay una cantidad, digámoslo así, como de especulaciones y todo esto, pero la iglesia siempre ha sabido que ese templo
sería un lugar bonito de peregrinación, pero para la iglesia no significaría nada más que una admiración por el pueblo judío, pero espiritualmente no cambiaría nada en nosotros, ¿verdad? Y sería ineficaz, porque cuando Cristo muere, el velo se rasgó para decir, hey, el velo que nos separaba con Dios ya no existe. Entonces ya no es necesario el Santo Santorum, ya no es necesario, porque ya tenemos un sumo sacerdote. En la carta a los Hebreos, qué bueno volverla a estudiar, en la carta a los Hebreos se nos explica perfectamente todo esto, quiénes somos nosotros, por qué el templo, por qué se rasgó, los utensilios, qué significan, toda la simbología, etcétera, etcétera. En la carta a los Hebreos es precisamente eso, para comprender cómo Cristo es el sumo sacerdote, y también y se explica lo de la orden de Melquisedec y todo eso. Ya. Serás fundada sobre la justicia, estarás lejos de opresión, pues no habrás de temer, y el terror pues no se te acercará. Entonces nos están hablando de cuando ya se instaure nuevamente el templo y la verdadera adoración, entonces la bendición de Dios va a cobijar nuevamente al pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 55. Hay mucho más que decir al respecto de ese pasaje, pero creo que lo voy a repetir en estos que siguen. Bien. Verso 1, capítulo 55. Oh vosotros los sedientos, venid a las aguas, aún los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid. Ya estamos hablando de una Jerusalén reconstruida. Comprad sin dinero, sin pagar vino y leche. ¿A qué gastar vuestro dinero no en pan y en vuestro trabajo no en hartura? Escuchadme y comeréis lo bueno y os deleitaréis con manjares suculentos. Dadme oídos y venid a mí. Escuchadme y beberá vuestra alma. Si ustedes leen esto, si este pasaje estuviera en el Nuevo Testamento y ustedes leen eso, ¿quién creerían que lo dijo? Jesús. Cuando habló de los pajaritos, que se preocupan, ¿cierto? De las preocupaciones por un lado, también de quien tenga sed venga a mí y beba, y en los que creen en mí correrán como ríos de agua viva. Entonces miren todas las palabras que utilizaba nuestro Señor, completamente en comunión con las profecías sobre el Mesías. Dadme oídos y venid a mí, escuchadme y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto sempiterno. Sempiterno es una palabra que se utiliza mucho en textos como antiguos o de carácter de latinos, que significa el siempre eterno, ¿cierto? Entonces, y haré con vosotros un pacto eterno, el de las firmes misericordias de David. De él he hecho un testimonio para las gentes, un jefe y maestro de los pueblos. He aquí que llamarás a pueblos que te son desconocidos, y pueblos que no te conocen correrán a ti por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te glorifica. Todo esto es la descripción viva, colorida de la venida de Jesucristo a la tierra, de cómo llegaban. Incluso recuerden las arengas que le cantaban al Señor cuando llegó a Jerusalén, en el famoso, lo que se conmemora en Semana Santa con la fiesta de Ramos, la llegada del Señor. ¿Qué le cantaban? ¿Cuáles eran las arengas? Osana, ¿qué más? El hijo de David. Hijo de David. Pero
la expresión aquí era reconocido el Mesías, lo están reconociendo como el hijo de David, en atención a esta promesa. Él iba a ser como el maestro, miren lo que está diciendo acá. De él hecho un testimonio para las gentes, o sea, de un descendiente del linaje de David, un jefe y maestro de los pueblos. Ya no se están refiriendo a David porque está profetizando algo del futuro. Está utilizando el tipo que es David para referirse a un personaje de esa misma talante, de importancia. Un jefe y maestro de los pueblos. He aquí que llamarás a pueblos que te son desconocidos. Y pueblos que no te conocen correrán a ti por el Señor tu Dios, por el Santo Israel que te glorifica. ¿Quiénes somos nosotros? Somos ellos, este pueblo, estos pueblos que van a escuchar y van a querer saber lo que está pasando acá. Somos todos nosotros, todas las naciones de gentiles que no somos de pacto judíos o por nacionalidad israelita, sino conocemos toda esta cultura. Somos gentiles que hemos llegado y hemos conocido esta revelación de este Mesías, si queremos, y lo conocemos a él como nuestro maestro. Ellos escuchaban esto y decían: wow, ¿qué será? ¿Cuándo vendrá ese reino? ¿Cuándo vendrá el nuevo descendiente de David, un nuevo David? Y esa era como la expectación de ellos, pero no alcanzaban a vislumbrar el significado tan trascendental de la misión del Mesías, que no era simplemente un libertador de una era gloriosa para Israel, de bendiciones, así como en la época de Salomón y David, sino que iba a ser una liberación completamente material y espiritual. Pablo, Ajá. qué pena. Pena, Yo puedo ¿por hacer qué? una analogía. Yo puedo hacer una analogía de los gentiles como, o sea, tiene un par de hijos. Es como una madre que tiene un par de hijos. ¿Sí? Dios viene a ser como una madre. Es una analogía. Hay uno de los hijos que es un total desconocido. Alguien pues que está Que desconoce al Padre. Que desconoce al Padre. Y estaríamos hablando de ese gentil. Sí. ¿Sí? Al escuchar a esta persona y al llegar Dios, digamos que de una manera en su corazón, él cree, como lo hizo Pablo pues, en su momento. Sí. Pero inclusive el hijo que está más cercano a él, que es en este caso los judíos, tanto que se les habló, tanto que se les dice, y más se les prueba que les ama, más les prueba que les ama y no escuchan. Pues yo lo estoy viendo como pues. ¿No escuchan algunos? Algunos pues. Uh-huh. Pero lo estoy viendo como desde ese punto, no sé, lo que pasa es que me parece increíble. Puedes hacer un cuentico y todo. Sí, no es que escuchar. Sí, me parece increíble Pablo, pues como Pablo después de, Así es, tal cual. de haber muerto, pues después de la muerte de Jesucristo, pues el man tenía esa convicción. Lo que a mí me queda eso retumbando de cómo el hombre seguía. Hablamos creo que hace 15 días de la voluntad que tenía, del propósito que tenía Pablo, que lo tenía claro, y decía: no, es que a mí a piedra, pues me tiraron piedras, casi me mata, pero tengo que seguir, que sé que lo tengo que hacer. Entonces, no sé, lo lleva como ese tipo de analogía, como con una madre que tiene dos hijos. Hay uno que es como llevado de un momento a otro, se encarrila, y el otro que más quiere, que más molesta, que más, ese siempre está ahí en contra, siempre. ¿Sabes que eso que estás diciendo, nuestro Señor lo dijo en una parábola? Además que sí. La parábola del hijo pródigo. Sí. Es precisamente lo que estás narrando, ¿cierto? Nosotros los gentiles somos como aquel hijo que, como criaturas de Dios, nos fuimos alejando tanto de él, que dice el apóstol Pablo, como en la carta a los romanos, que nosotros ya solo podemos leer a Dios a través de la naturaleza y de su creación, que viene siendo como su huella dactilar, y nos inventamos dioses y cosas y lo hacemos de cuadrúpedos, reptiles, de cosas solares y celestes, pero que él con su pueblo, él les había revelado que era un Dios único, personal, que hablaba, que tenía un propósito con ellos, que los había creado y los había formado. Pero de repente las condiciones de este pueblo predilecto y escogido cambian, porque él decide incorporar a este pacto a todos aquellos que lo estaban haciendo con forma de reptiles, cuadrúpedos o que ni siquiera creían en su existencia o lo negaban. Y Dios los llama y los convoca a que hagan parte de su mesa,
Y entonces dice aún que los mismos de la casa, o sea, los judíos fueron provocados a celos por causa de los gentiles, o que los judíos van a ser provocados a celos por causa de ellos. ¿Y qué es ser provocados a celos? Que de repente, en día de Pentecostés, un montón de personas bárbaras que no eran ni de la jerarquía religiosa de Israel, de Jerusalén, ni escribas, ni fariseos, etcétera, etcétera, llegó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, y comenzaron a andar y a hacer milagros por todos lados, cuando estos saduceos y fariseos nunca habían visto y presenciado un milagro en todas sus vidas. Simplemente lo habían escuchado o leído en las escrituras o en los rollos, pero nunca lo habían visto. Eso les debió haber provocado a celos. Un montón de gente experimentando lo sobrenatural que nada tenían que ver con la jerarquía religiosa o que tenían alguna dignidad o cargo. Y Dios convoca a ese pueblo gentil, y el pueblo gentil termina hablándole de Dios al pueblo judío, ¿cierto? Y eso les ofendió mucho, pero entendamos algo, y es que los primeros conversos, como tenía que ser, fueron judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Los judíos nos convirtieron a nosotros. Una pregunta, Pablo. Dale tú, y Era, o sea, me queda la inquietud, ¿qué de los gentiles antes de Jesús y de Pablo? O sea, pues, quedan ahí como en el limbo, pues, antes de que llegara Jesús y sobre todo, pues, el tema de Pablo que lo... Ok. Antes de la revelación, estás refiriendo solo a los gentiles, no al pueblo judío. Ok. Solo Dios sabrá el lugar que le corresponde, por ejemplo, a Aristóteles, a todos los filósofos antes de Cristo. Porque ya no tienen la oportunidad de... Exactamente. aceptar a Cristo. Pero ellos tenían una revelación natural, ¿no? Y esa revelación natural, ¿Qué es esto, pues? sí, es eso, lo mismo que los hacía preguntarse a ellos e intentar buscar una rectitud moral. El mismo Confucio, todos los grandes hombres, digámoslo así, como... Pero Pablo, entonces, ¿cómo culparlos? No, es que no podemos, O sea, Dios, no sí, podemos por culparlos eso más solo allá Dios que el sabrá. pecado de Adán, que por el pecado de Adán. Dios sabrá, sí, Dios sabrá que... Y los judíos tenían la misma función que tenemos nosotros ahora como Ser cristianos. sacerdotes de la humanidad. Ujú. Entonces, Esos de los secretos que tendrá Dios. Que nosotros no- Secretos para nosotros, ¿no? Eso, de Dios hacia nosotros, pues. Sí, pero a cada uno le corresponde su lugar perfectamente. Eso, descansemos en la perfección de Dios y no vamos a tener problemas. ese pobre Aristóteles. Va a orar por él. El Buda. Bueno, ¿En qué momento de la historia los gentiles son incluidos dentro del en el momento en que Pablo va a casa del centurión, Pedro ve un manto, incluso no, De la muerte de antes, Cristo. incluso antes. después de la muerte de Jesús? Sí, claro. Sí, pero la primera persona que nos muestra Hechos de los Apóstoles que tuvo una conversión, que nos narra Hechos de los Apóstoles, fue el etíope eunuco. Ese fue, desde ahí... Bueno, Pablo, pero él no era judío. No, porque no entendía ni siquiera. Él iba leyendo unas escrituras, pero no se dice que O sea, era era como judío. medio simpatizante, pues, pero Sí, no más. era de esos que lectores, porque ellos tenían que aprender. Era un... Porque mira que nos dicen que él venía como de ofrecer sacrificios, ¿no? Sí, pero es que era un prosélito. Era una persona que estaba como en inmersión dentro de un prosélito. Era alguien que estaba como aprendiendo del judaísmo, ¿cierto? Era simpatizante. De hecho, a la Pascua, esto lo narra Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos. Creo que es en ese libro, Antigüedades de los Judíos. Él narra, por ejemplo, cómo la Pascua, mucha gente que era pagana iba a ofrecer holocaustos y a ofrecer sacrificios porque reconocían algo allá fuerte. Y también porque los griegos sincretizaron mucho las religiones. Entonces ellos tenían mezcla de una cosa, pero adoraban otro Dios. Entonces a ese tipo de judíos, como entre sí no se les llamaba prosélitos, que estaban empezando. Pero bueno, si decimos que este eunuco
era judío converso, como tal vez que no, porque no era judío, porque no conocía el texto de Isaías, incluso no entendía. Podríamos decir que el más gentil que fue converso fue Cornelio, que fue que Dios le dice a Pedro, ve allá a esta casa y ellos reciben el Espíritu Santo. Y Pedro, yo no sabía cómo decirle a Santiago después allá en la iglesia de Jerusalén que los gentiles también estaban recibiendo al Espíritu Santo, y Santiago, que era más judío que judío. Y entonces se arma un concilio por eso. El primer concilio es, mire señores, no solamente el Espíritu llega a los gentiles, a los judíos, sino a los gentiles. Dios quiere con todo el mundo esta cosa, y utiliza al apóstol Pablo definitivamente como punta de lanza para llevar el mensaje a los gentiles, y él se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles. Siendo un judío de judíos, Dios lo utiliza como un aguijón en la carne para irse precisamente a evangelizar a los gentiles, al pueblo gentil. Es como utilizar, sí, al que yo perseguía, ahora es el que yo voy a terminar amando más, y es el que lo va a cuidar. La misma iglesia son los que lo van a cuidar de su propio pueblo, que lo va a juzgar. Entonces esa es la paradoja de Pablo. Su misión es su talón de Aquiles. Bien, algo más. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Pregúntame en qué va. 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que esté cerca. Deje el impío sus caminos y el malvado sus pensamientos. Miren lo que nos está diciendo Dios. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Saben que nosotros estamos en un tiempo que es considerado como el tiempo de la gracia. Cualquiera de nosotros, a la fecha, porque habrá un momento en que no vaya a ser posible, tenemos acceso pleno a Dios, cualquiera de nosotros, por más malo, pecaminoso, maledicente que haya sido en mi vida pasada, tengo acceso a Dios ahora. Tengo el camino expedito, claro, fresco, para acercarme y tener una relación con Dios ahora. Que Él me escuche y que yo lo escuche. Que Él bendiga mi vida y que yo pueda tener esa relación ininterrumpida con Él. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Ese es el tiempo en que estamos nosotros. Llamadlo en tanto que esté cerca. Sí que está cerca. Hemos visto hace 15 días, no sé, 15, 20 días, estuve dictando una charla en un retiro, y fue impresionante porque un momento, en el momento de la oración, el Espíritu Santo cae como, les cuento más o menos, estaba como en una especie de tarima, habían unas 60 personas y estaba con un micrófono dentro de la tarima, y es como si se hubiese abierto algo allá arriba. Yo no lo podía ver, pero sí lo podía experimentar, y como si el mismo cielo estuviera actuando ahí en un lugar específico, como en donde estaba justamente esa tarima, y las personas comenzaron a pasar al frente, tenían que subir como unas escalitas, y mientras estaban pasando tenían liberaciones. Hubo unas personas que se sanaron de enfermedades, las personas caían todas agolpadas en la presencia del Espíritu Santo, personas que nunca habían escuchado de que esas cosas pasaran. No eran personas que ni siquiera que pudieran pensar, estoy condicionado a que algo va a pasar. Personas ni siquiera que sabían que una persona podía tener un demonio, o que los demonios existían, y teniendo liberaciones allá en ese lugar. Y pasó algo muy curioso, porque ya era tantas las personas como, digámoslo así, bajo la presencia del Espíritu Santo en el suelo, que yo ya no tenía espacio en la tarima para seguir orando por las personas, y me tocó tirarme de la tarima porque no cabía, mientras habían varias personas con unos traperos, porque habían varias personas que estaban teniendo como unas liberaciones. No, es que me lo imaginé, fue... Voy a omitir detalles. Bueno, entonces
Cuando me arrojo, el Espíritu Santo me dice, vuelve a la tarima. El Espíritu me dice, regresa a la tarima. Y yo decía, pues usted está en todas partes. Yo no comprendía eso. Pero a veces Dios quiere hacer algo en un lugar específico. Él sí está en todas partes. Entonces yo, sí Señor, ¿cómo no? Oré por 2 personas, no en la tarima, y me dijeron, no, vámonos para la tarima. Una vez suena la tarima, ¡pruf! Llenos todos de la presencia del Espíritu. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por eso que estabas leyendo, Pablo. Ah, ok. Y que todos podemos acceder a él. A la presencia de Dios. Entonces es una manera en que las escrituras se hacen reales. Es decir, tenemos acceso a esa presencia de Dios. Habían personas, niñas prepago, habían personas vicio que vendían, fabricaban y expendían, y tuvieron una experiencia impresionante de liberación en ese lugar. Entonces Dios está cerca y lo podemos sentir, podemos experimentarlo, podemos ir ante su presencia, y es tiempo, y lo he visto. Entonces eso que dice acá, mientras esté cerca, busquémoslo y llevemos a la gente a que lo busque, porque ciertamente que sí se va a dejar allá. Deje limpio sus caminos y el malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, a nuestro Dios, que es rico en perdones. Miren, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él misericordia. ¿Cuántas veces escuchamos este texto, no? Muy pocas. Siento algo parecido dijo Juan el Bautista. Sí, claro. Buscan Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, es lo mismo. Que tendrá él misericordia, a nuestro Dios, que es rico en perdones. Nuestro Dios es rico en perdones. ¿En qué es rico Dios? En perdones. ¿Y qué significa ser rico en perdones? Misericordia, sí. ¿Qué significa? Que tiene muchos perdones para otorgar. ¿Es así? Generosísimo. ¿En serio? Ah, no, está súper hiperbolizado. Es súper apaisado. Pero está bien. Cuando alguien es rico, si yo soy rico en ofensas, él es rico en perdones. Se equilibran las cargas, ¿no? Aprovechémoslo. Que si lo tenemos cerca a alguien que es rico en misericordia y es rico en perdones, aprovechémonos de esa presencia. Y cuando digo aprovechémonos, no lo digo en el sentido pues malicioso, no, Abusemos de sino aprovechemos del Padre que tenemos, aprovechemos de Él. Primero, porque su presencia se puede hacer visible en nosotros, y segundo, porque nos perdona. Entonces tenemos muchas culpas, bueno, Él tiene muchos perdones, y eso no nos va a hacer insensibles, o no nos va a hacer cabezadura, no, eso nos va a hacer agradecidos. Y miren esto, versículo 8, esta frase sí la hemos escuchado mucho: porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. ¿Por qué creen que Él está diciendo eso justamente después de que dice que su misericordia es muy grande? Miren el contraste. Él es rico en misericordia y después nos dice, mire, yo soy muy rico en misericordia, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Nosotros diríamos, no, Porque eso no humanizamos tiene a que Dios ver, muchas tiene que ver con los veces. planes de Dios también. Humanizamos a Dios muchas veces. Todo lo que están diciendo entra, vale, entra, pero es precisamente porque nosotros no le creemos. Él está contrastando una idea con lo contrario. Pero eso es un contraste. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mi camino son vuestros caminos. También se refiere al propósito. Es decir, eso a veces que tú crees que es lo mejor para ti, Dios tiene algo más grande. Tú crees que yo no te he perdonado o que no te amo. Tú me crees muy pequeño.
Entonces Él contrasta eso. Miren mi bondad y disfruten de mi presencia, porque cuando ustedes me conocen de verdad, incluso se pueden aprovechar de mi presencia. De verdad, eso es lo que Él está diciendo. El que captura la presencia de Dios ganó demasiado en la vida, ganó todo en la vida. El que captura la presencia de Dios ganó todo, porque se va a dar cuenta de cómo es Él. Incluso mira qué Él está diciendo, está contrastando esa manera en que nosotros miramos nuestra vida, nuestros caminos, nuestro propósito. Él tiene un propósito con nosotros muy alto, y no solo termina aquí, no termina aquí en esta tierra. Él no solamente tiene un propósito para nosotros y cada uno de supervivencia, de yo quiero que tengas una bonita familia, una buena esposa, un buen esposo, que tu empresa te vaya bien y que prediques de vez en cuando. No, Él tiene un propósito, aún después de esa supervivencia, tiene un propósito más alto espiritual. Tú eres parte de un edificio que se llama iglesia, y en el cielo va a pasar algo y va a haber una transformación. Estamos llamados a algo muy grande y que no se nos pueda olvidar, que nunca se nos olvide eso. La iglesia no es simplemente aquí en la tierra. ¿Cuánto son los cielos más altos que la tierra? Tanto están mis caminos por encima de los vuestros. Esto ya sí se refiere al propósito. Y por encima de los vuestros mis pensamientos. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer. Así la boca que sale de mi boca, aquí dice así, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple mi misión. Miren esto que tan espectacular. El Señor en estos pasajes mesiánicos, sobre todo, revela mucho de su carácter, de su manera de ser y de su trato con nosotros. Y Él está diciendo, primero, mis caminos no son sus caminos. Eso es una indirecta, es una invitación a que conozcamos su presencia, que busquemos su presencia para conocer cuáles son los caminos que Él tiene para nosotros. Mira, eso que tú tienes, ok, tráemelo a mí y yo te diré qué de eso he puesto yo y te diré también lo que tengo para ti. Pero ven y contrastemos ambos caminos y te mostraré que los míos son más altos que los tuyos. No seas terco y obstinado y ve donde mí, que tengo un propósito para ti. Y otra cosa es que pone, por ejemplo, la lluvia. La lluvia es algo que para la época, ¿cierto? Para el semita, era algo muy relacionado con Dios. Dios es el que envía la lluvia. Ya ellos no veían la lluvia como un efecto meteorológico ya, sino que la lluvia era algo muy relacionado con la divinidad y con la bendición. Entonces Dios se vale de esa manera de ver de ellos para hablarles en su lenguaje. Entonces dice que su palabra, cuando ellos escuchan la profecía o cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios tiene un propósito con esa palabra. Y es como que la palabra de Dios es una semilla. Cada profecía, cada palabra de Dios, cuando se desenvuelve en tu corazón, cuando ¿no te ha pasado que a veces estás leyendo las escrituras y sientes que eso es para ti? Y sientes algo que esto es para mí y es una felicidad y hasta escalofrío a algunos les puede dar por eso. Uno sabe que Dios está utilizando esa palabra no solamente para el consejo bíblico en general, sino para hablarte a una parte de tu vida o incluso para vaticinarte algo de tu porvenir. Entonces Él está asemejando la palabra a una semilla que es sembrada y que el sembrador llueve y todo eso y no se ve nada, ¿cierto? Entonces cae la lluvia y uno dice, ay sí, llovió, mojó la tierra, y uno sigue haciendo sus quehaceres, pero después uno pasa y ve una ramita que creció. Pasa el tiempo y esa ramita sigue creciendo y empieza a dar frutos. Así está diciendo Dios que es su palabra y su profecía cuando se revela en nuestro corazón. Comienza a ser una obra que es pausada, paulatina, calmada, callada, que no es evidente en el momento, pero que ciertamente al futuro, a la postre, va a comenzar a dar frutos. Y nosotros en retrospectiva, mirando hacia atrás, vamos a decir,
cuando escuché esto, he comprendido que esta semilla empezó a dar frutos. La palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces no vuelve vacía es ¿por qué? Porque al principio parece que no pasa nada como la lluvia, pero después vas a ver la matica que la lluvia hizo crecer. Así es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, todo lo que hemos hablado acá, hay tantas personas que han pasado o por prédicas o por estas lecturas de Biblia que hacemos acá los martes, antes los miércoles, algún día los jueves. Cada semilla no vuelve vacía. Algo trae siempre. No importa lo que hayamos escuchado. Si es palabra de Dios, no vuelve vacía, y eso es una promesa. Versículo 12. Sí, partiréis con regocijo y seréis conducidos en paz. Montes y los collados prorrumpirán en gritos de júbilo ante vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En vez de los espinos crecerá el ciprés, en vez de las ortigas el mirto, y servirá esto de renombre al Señor, de señal eterna e imperecedera. Es una especie de, digámoslo así, como de alegoría en la forma en que el pueblo va a llegar y va a fructificar. Entonces, cuando ellos llegaron a Jerusalén, era como el actual Armero, que en los años 80 cayó pues, la erupción de este volcán, y ese loazal, que si vos vas allá vía Tolima, como hacia el Líbano, Tolima, y pasas después de Honda hacia Armero, es una ciudad, un pueblito fantasma, ¿cierto? Entonces ves todo arbustos. Él está diciendo, cuando ellos retornaron de Jerusalén, es como si hubieran visto así, como una especie de armero, lleno de abrojos, de chamizos, ya no había los vertederos de agua para los animales y todo esto. Y en esa reconstrucción es como de si eso todo va a ser lo contrario, va a ser una ciudad boyante, efervescente, y efectivamente fue así. Cuando empieza la dinastía de los Herodes, hay una especie de, digámoslo así, como de megalomanía, sobre todo de Herodes el Grande, y las construcciones de Jerusalén eran unas cosas tremendas. El alcantarillado que tenía esa ciudad era una cosa que hasta la fecha los arqueólogos que van desmontando y van descubriendo cosas se dan cuenta que no era una tecnología tan precaria. Para la época era una ciudad muy bonita. Jerusalén no era una cosa horrible, e Israel eran ciudades bonitas. Bien, vamos al capítulo 56. ¿Qué pasó? Y que lo diga el novio ya no es cosa muy seria. Lo más bravo es que debe estar escuchando. Por eso quedó grabado. No, y en vivo y debe estar. Ahí lo va a llamar 5. ¿Hay algún consejero aquí para tusas amorosas? Versículo 1. Así dice el Señor: guarda el derecho, practica la justicia, que pronto va a venir mi salvación y a revelarse mi justicia. Bienaventurado el varón que esto hiciere, y el hijo de hombre que a ellos se asiere, y que guarde el sábado sin profanarlo, y guarde sus manos de toda obra mala. Capítulo 56. Este capítulo 56, según algunos estudiosos de las Escrituras, es atribuido a un profeta anónimo que no es Isaías, ¿ya? Pero simplemente hablan de esta manera, es porque como ya no están hablando del cautiverio, o en esta profecía no se nos habla del cautiverio, sino ya de la liberación y de la época gloriosa, entonces que no era de mano de Isaías, pero es simplemente una especulación. El 1 y el 2. ¿Cómo? O todo el capítulo. No, hasta los siguientes 3 capítulos. Pablo aquí dice promesa a los extranjeros, ¿sabes qué es promesa a los gentiles? A nosotros. Entonces miren lo que dice acá: guardad el derecho, practicad la justicia, que pronto va a venir mi salvación y revelarse mi justicia. Y a revelarse mi justicia, esta justicia de Dios, cuando la justicia viene de nosotros hacia Dios, es hacer la voluntad de Dios. Cuando la justicia, se habla de justicia que viene de Dios hacia el hombre, ya es que
esas promesas de Dios se van a cumplir, o sea, que la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros. Cuando en el Antiguo Testamento se nos hable que Dios va a hacer su justicia, es que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, tanto lo bueno como lo malo. Esa es la justicia de Dios. Entonces, aquí se refiere al cumplimiento de sus promesas. Cuando en las Escrituras se nos habla del hombre justo, es el hombre que está en procura de hacer la voluntad de Dios. No es el hombre ecuánime y recto en sus tasaciones morales. No, es el hombre que procura hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Porque lo que es moral para Dios no necesariamente es moral para el mundo. Y ya lo hemos visto en las legislaciones. Algo puede ser legal y a su vez inmoral, o que vaya en contradicción con la palabra de Dios. Legalizamos que usted pueda matar a alguien que le caiga mal, o a alguien que opine diferente a un régimen político establecido. Eso es inmoral, ¿cierto? Pero es legal dentro de ese estado de cosas. No, estaba pensando en el plato, como que nos queda eso, que se vuelven tan moralistas que creen que es su verdad, pero esa era mi cara. Sí, es una moral creada a la imagen y semejanza y la idea de un ser humano. Y aquí cuando dice, y guarde el sábado sin profanarlo y guarde sus manos de toda obra mala, esto es como un resumen de aquel hombre que está buscando cumplir la ley y agradar a Dios. El sábado era como el símbolo junto a la circuncisión, que aquí nótese que no se menciona la circuncisión. Este capítulo 56 es la instauración del reino mesiánico. Y esto es bien importante, porque en los versículos que siguen no se nos va a citar la circuncisión. Y el apóstol Pablo hace uso de alguno de ellos para mostrarle al pueblo judío, a los conversos, a los no gentiles, que no se tenían que circuncidar, porque la alianza de ese pacto se había sellado con otra sangre, no con la sangre de su cuerpo. Así dice el Señor: guarda el derecho, practica la justicia, que pronto va a venir mi salvación. Acercaos que el reino de los cielos está cerca, que nuestro Señor Jesucristo es la salvación, y a revelarse mi justicia, la voluntad de Dios que estaba escondida desde antes de la fundación del mundo, la revelación del Verbo encarnado, Jesucristo. Bienaventurado el varón que esto hiciere, y el hijo de hombre que a ello se asiere, y que guarde el sábado sin profanarlo, y guarde sus manos de toda obra mala. Entonces diríamos, bueno, pero si habla del sábado. Pero nuestro Señor, en épocas de contemporáneos a Jesucristo, año 0, año 1, estaba supremamente descontextualizado el Shabbat, el guardar el día de reposo, hasta incluso que la ley del Shabbat iba en contravención de principios morales mucho más íntimos y mucho más importantes, como el del amor al prójimo, como el del amor al necesitado de su propio pueblo incluso. Entonces estaban dislocados los principios de Dios, y nuestro Señor, como maestro de la ley, que venía a ser de la misma forma en que Moisés dio una ley, nuestro Señor explicaba esa ley y les decía: a ustedes les fue dicho esto, pero yo os digo, siempre decía eso, pero yo os digo, les fue dicho, pero yo os digo, yo les recapitulo, yo les explico qué es lo que ustedes creen, pero yo tengo la autoridad suficiente para demostrarles que esto que les dijeron no es como les dijeron, o no es como ustedes lo creyeron. Sí es como les dijeron, pero no como ustedes lo interpretaron. Y entonces les explica que el valor del sábado era en honor al descanso del hombre, que el valor del sábado no era en el cumplimiento de una ley, era una orden que Dios le había dado al ser humano para que descansara, porque el ser humano, Dios sabía que el ser humano tenía que descansar. Entonces, si no se los ordena, el ser humano no descansa. Entonces, en virtud de esa declaración, nuestro Señor le dice, y es que el hombre es más que el sábado, porque el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el hombre está por encima del sábado. Y si hay un hermano en el sábado que está dolorido y tú tienes que atenderlo, y el sábado fue hecho para él, que es mayor que el sábado, entonces tienes que atender a aquel que fue hecho mayor que el mismo sábado. Principio moral que Dios establece por primero. ¿Se dan cuenta cómo uno puede llevar la práctica de la obediencia incluso hasta el despropósito?
Y eso era lo que le estaba pasando al pueblo fariseo, precisamente por el temor de no hacer las cosas bien con Dios. La carita de... ¿Quién? Hombre, Bueno, está durmiendo. ¿por qué se está durmiendo? Pero hoy se la calentó, pero Ok. Vamos a la cara de alegre, todo preocupado por lo Es que digo. Después de la metida de patas de Ya está ahí. Que venga sucedita, sucedita. Eso lo editamos. Una consejería con Zule, con Andrea o con Meli, a ver si de pronto le ablandan el corazón a esa chica. Verso 3. Va a llegar casca por Que no diga el extranjero ha llegado al Señor. Miren esto, miren esto. Que no diga el extranjero ha llegado al Señor. Ciertamente me va a excluir el Señor de su pueblo. Que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Eunuco, personas que generalmente servían a la corte y se encargaban de cuidar a las reinas o a las princesas. Entonces los castraban. Y con eso pues ya el rey estaba tranquilo en el caso de que un eunuco no le fuera a dar descendencia y a usurpar el trono. Ese era el principal objetivo. No eran los celos, no, sino el conservar el poder. Sí, no era que no se le quedara con sus esposas, sino el que no usurpara el poder, un bastardo, alguien que no fuese hijo suyo. ¿Por qué lado lo entendía Raleigh? Que no se le quedaran con las féminas. Okay. No, bien pensado. Miren esto. Si usted es eunuco, ¿cómo se va a adherir al pacto? Siendo varón, obviamente, el eunuco varón. ¿Cómo? Porque están castrados. Y es que los eunucos no solamente era una castración de sus testículos, sino que también era una especie de cercenación. De todo, sí. Entonces, por los hijos, y entonces no podían unirse o sumarse al pacto en su propia carne. Y entonces mire lo que está diciendo Dios, es que aquí nos están dando claves muy grandes del reino mesiánico y de la gracia. Y estos textos seguramente, cuando Pablo hablaba en las sinagogas, utilizaba estos textos para explicarle al pueblo judío el por qué la gracia versus la ley, y el por qué Dios lo había comisionado a él para predicar la gracia, y que él no estaba diciendo ninguna novedad, sino que ya todo estaba atestiguado en las Escrituras. Miren, vámonos a Deuteronomio 23, capítulo 1. Deuteronomio capítulo 23, verso 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Magullado los testículos. O sea, si usted había recibido un balonazo 2 horas antes, La no bicicleta entraba. Estamos embalados varios. Nos va a llorar con todo eso. Porque cuántos partidos de fútbol ha quedado uno. Magullados. Dejando de lado lo cómico de la situación, en verdad, que el texto, creo que en la Valera, no sé si estás leyendo la Valera, Sí. hay otra versión que dice macerados, ¿cierto? Pero eso es un eufemismo. Esa expresión es un eufemismo que viene desde el hebreo. La palabra que quiere, eufemismo es una manera de decir algo más sutil, algo más fuerte, ¿cierto? De manera más sutil. Entonces, aquella pareja yacieron aquella noche, por no decir otra palabra, ¿cierto? Me dice aplastados. Eso sí no es un eufemismo. Más castizo. No, pero peor es la de Pablo, es que Macerado. macerados. ¿Por qué? Yo creo Era que por el todos hacen efecto, eso. las castraciones que hacían en esos rituales, porque también habían eunucos que no eran
no se hacían eunucos por un rey que los sometía, ¿cierto? Como al cuidado de su harem. Era voluntario. Sí, habían unos eunucos de voluntariado porque se consagraban a una diosa o a un dios. Entonces ofrecían su fertilidad a ese dios y eran sacerdotes sagrados y se tatuaban. Generalmente los eunucos se reconocían porque se tatuaban y obviamente por la castración. Y de esa manera entonces a la diosa Astarte, a los dioses astados y a esos dioses cananeos, que generalmente Moloch, que se representan con cachos, con cuernos, como eran dioses de la fertilidad, entonces ¿dónde está la fertilidad? Eso es la parte que yo le ofrezco, porque de ahí viene la fertilidad, yo te ofrezco eso, a favor de una cantidad de beneficios, poderes, etcétera, etcétera. Entonces era eso bien delicado. Entonces por eso en Deuteronomio se prohíbe esto, y entonces mucha gente estaría pensando, ya estamos en la reconstrucción de Israel, bueno, que no diga el extranjero allegado al Señor. Allegado es que quiere acercarse a él, y por eso está el testimonio del etíope eunuco. Es que mire que es la representación viva de Isaías. Pero entonces, si el eunuco era voluntario, fue que no... En algunos casos. Ok. En los casos de prostitución no, en los casos de adhesión a una deidad. Porque en los casos simplemente de que es un rey de esclavitud, nada que hacer. Entonces, el que fue... Tampoco eran permitidos. Mira, Ni uno por ni ejemplo, lo otro. mira que el eunuco etíope, mira que el eunuco etíope estaba como tapado en plata prácticamente. Sí, porque ellos era una dignidad ser eunuco. Para ellos era muy bueno eso. Eso que está pensando el caso es que el eunuco, si fue eunuco voluntario, fue porque se le entregó a otro dios. Completamente. ¿Cierto? Si al ser el dios celoso, entonces ellos están diciendo que ya se le entregó a otro dios, no venga para acá. Sí. Eso es lo que contrasta. Sí, acordemos, Pero sí. el que es esclavo, Sí. no fue que se entregó, sino simplemente lo obligaron. Pero acordémonos de El algo. esclavo no le permitirían haberse cambiado de religión por ser esclavo. Sí, está bien, pero acordémonos de algo. La expresión Dios celoso, él la utiliza en el contexto de el celo que tiene una madre por sus hijos, no en la celo. Cuidado. Exactamente, en el celo de cuidado, como la mamá de los pollitos, dicen algunas traducciones, ¿cierto? Como la gallina cuida a los polluelos, yo soy un Dios celoso. ¿Con quién? Con mi pueblo, que no quiero que se me contamine. Entonces es celoso de cuidado, no celoso de, ay, ¿por qué te fuiste con este? No volvás, ¿cierto? Sí, Me porque tienes que traer mariachis y cosas, no. sería incoherente con lo que hemos leído hasta ahora, que antes de arrepientas y vuelve. Entonces mire que es el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios les está explicando, ojo, miren extranjeros, porque en verdad los judíos lo interpretaban así. Como tú lo estás viendo en ese momento, los judíos lo interpretaban. No, si hay alguien que ha pasado por una castración, no puede ser parte de Dios, porque si es un hombre no se puede adherir al pacto, porque no se puede circuncidar, lo siento. Y los que ya estaban circuncisos porque en los egipcios, por ejemplo, practicaban la circuncisión también con ciertos rituales, entonces hacían otra serie de rituales que, según Flavio Josefo cuenta, que es un historiador de todas las costumbres judías de antaño, contemporáneo a Cristo, ellos se sometían como una especie de bautismo, ¿cierto? Los que ya estaban circuncidados por X o Y razón, ellos se sometían a unos bautismos de inmersión y era como ese nuevo nacimiento, como al mundo judío, para pues, si a alguien se le ocurría esa inquietud. Bien, entonces miren ahora sí, ¿algo más? Que no diga el extranjero allegado al Señor. Allegado, ¿qué quiere decir allegado? Que se siente atraído por el Señor y ve esa restricción en Deuteronomio que los mismos judíos le están diciendo, no hermano, usted no puede, usted le tocó ser gentil, usted no puede ser amigo de Dios, no puede recibir las mismas promesas de nosotros. Entonces que no diga, ciertamente me va a excluir el Señor de su pueblo. Que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis sábados y eligen lo que me es grato y se adhieren firmemente a mi pacto. Miren esto. Al eunuco que guarda mis sábados, ¿qué está buscando el Señor? Él no está buscando manifestaciones externas. Él está buscando un corazón adherido a Él, un corazón que lo conozca. Yo les daré en mi casa
dentro de mis muros poder y nombre mejor que hijos e hijas. ¿Qué es esto? Es el principio de la equidad de Dios. Y la equidad de Dios es: yo sé el oprobio y la deshonra que ustedes sufrieron en la tierra y que les duele no poderse acercar a mí. Pues por eso que yo sé que han tenido ustedes, los voy a compensar en doble y les voy a dar un nombre más alto que el de mis hijas y mis hijos. Es como, para poner un ejemplo en práctico aquí en la vida, conozco muchas personas que no han conocido a sus padres biológicos y que se les dificulta relacionarse con Dios precisamente por esa ausencia paterna. Y cuando comienzan a caminar con Dios, normalmente se trastabilla un poco, porque como no tuvieron una relación padre-hijo, entonces al referirse a Dios se les dificulta un poco. Pero una vez hay un contacto por parte del Espíritu Santo ahí, son personas que comienzan a tener el doble de porción y a sentirse el doblemente hijos, y la paternidad de Dios se hace sentir, porque lo que se les restó en su vida, en Dios se les duplica. Lo que por oprobio recibimos y en una puerta nos cerraron, por 7 puertas en Dios recibimos. Esa es la justicia, la equidad de Dios en el Espíritu. Difícilmente a veces nos detenemos a pensar en eso. Lo que el mundo te quitó, en el mundo espiritual se te devuelve. Lo que el mundo te quitó por los errores de X o Y persona que tú no tuviste, digámoslo así, como la culpa o velas ahí, en Dios se te ha restaurado, y esa es la promesa. Miren, dentro de mis muros poder y nombre mejor que hijos e hijas. ¿Qué es mis muros? Es el Santo Santorum. Es que van a ser partícipes de mi presencia. Y miren, añade: yo les daré nombre eterno que no se borrará, y a los extranjeros allegados al Señor, para servirle y amar su nombre, para ser sus servidores, a todo el que guarda el sábado sin profanarlo y se adhiere firmemente a mi pacto. Yo les llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabras que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando va al templo de Jerusalén y se encuentra a todos esos vendedores vendiendo animales chuecos, palomas, animales pintados, cosas que no eran las que decía Dios. Y entonces ahí es cuando él se hace un flagelo y comienza a sacar y a estar. Dime. Pero no era que se refirieran a grabar los holocaustos y víctimas que ofrecerán sobre mi altar. Los corderitos, los sacrificios. O las palomas. O los animales que sacrificaban. Víctimas, es que es una víctima, es que en verdad es una víctima por el pecado. Es que el pecado es así, esa es la retribución, eso es lo crudo. Pero por eso es que nuestro Señor muere de la manera en que muere, como una víctima, como oveja enviada al matadero. Dice, y pienso yo que del todo no en vano deja que esos sacrificios, porque también, por ejemplo, hay como ofrendas de cereales o cosas así. Se llaman ofrendas pacíficas. Exacto, pero en lo referente al pecado sí debían ser animales. Y uno lo ve como muy sanguinario, pero de cierta forma es para que nosotros no perdamos de vista la consecuencia del pecado, que tanto fue el amor de Dios por nosotros que no nos tenemos que sacrificar ni morir por ellos, pero en reemplazo de nuestro pecado debe morir otro, y como lo más cercano hacia el hombre son los animales. Entonces uno dice que dolor tener que estar sacrificando un animalito, sí, pero de cierta forma se lo lleva a entender a uno las consecuencias del pecado. Y es que la moneda de la transacción espiritual es la sangre. Por eso los pactos de sangre, ¿no? Y por eso en el satanismo y digámoslo así, como en esos cultos mistéricos y esotéricos, la sangre siempre tiene valor, porque se conoce que la sangre tiene o alcanza dimensiones espirituales. ¿Cuál era que esos animales que sacrificaban no los podían comer? ¿Cierto que no? Sí, parte. Los sacerdotes tenían una porción que podían comer de los sacrificios. Como ellos no tenían tierra para ganadería, entonces esa era la parte que Dios les permitía. Otra parte se tenía que deshacer por completo.
y tenían un incenciario y algo para las cenizas y todo. Bueno, y dice, en este caso, ¿cómo aplicaría esto para nosotros? Esto de sus holocaustos, en el contexto de la iglesia nosotros no sacrificamos animales, pero cuando se refiere a, es nuestra oración, y sus sacrificios serán gratos en mi altar, sería la oración, la comunión de nosotros como hijos con Dios va a ser grata, nuestro arrepentimiento es el sacrificio. Pablo, y no cabe ahí también esas cosas que Dios nos llama a dejar muchas veces, que son como muy preciadas por uno, pero que Dios dice, esto no me La agrada. renuncia. Sí, claro. Todo lo que, de lo que yo me arrepienta y le lleve al Señor y le entregue es bien recibido. Solo holocaustos y sus sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué estaba pasando ya para terminar, que son las 10:34? En la época del Señor, justamente antes de la Pascua, se reunían a vender todo esto y cosas que estaban mal, y dice que el celo por tu casa me consume. Al Señor le viene un celo, digámoslo así, por estas palabras, porque un montón de gente de todas las naciones no comprendían lo que Dios estaba haciendo, que Dios les estaba entregando su presencia, y la fe se había vuelto una mercadotecnia, o simplemente un fanatismo religioso en el que vamos y hacemos peregrinaciones para purgar por un favor, etcétera, etcétera, pero se había descontextualizado por completo la obra de Dios y lo que había dicho a través de los profetas. Ese es el celo por tu casa me consume, porque mi casa será llamada casa de oración, y habían convertido la casa de oración, donde iban a recibir la presencia de Dios, donde nuestro Señor iba a entregar su vida, en una cuna de ladrones y de fanáticos religiosos sin comprender las realidades espirituales y principios. Vamos entonces a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por esta revelación, porque vemos que se ha cumplido, Señor. Es que Isaías habló muchos años, Señor, estamos hablando de muchos años antes de Cristo, Señor. 500 años antes tú habías revelado cómo iban a ser las cosas, y no hay impedimento alguno para tu pacto. Y tú nos muestras que ni la circuncisión, que ninguna obra o cosa que nosotros hagamos por fuera de la fe y nuestra intención, Señor, nos va a hacer ganar tu favor, porque tu favor ya está derramado y solo tenemos que recibirlo, creerlo, esperarlo, Señor, y disfrutarlo. Padre, que así sea sobre cada uno de nosotros, y no permitas que desconozcamos ni uno de tus beneficios, o que lo dilapidemos, desaprovechemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias. Gracias. Pablo. ¿Cómo quedó eso? Bueno, cero va. Como cero. Sí, Pablo. Sí, Vicky. Vamos, Pablo. Estoy como Anunciando. No, eso no como manda el agua.